8:37, continuamos en Radio Análisis e inmediatamente saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y a la distancia, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuble. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Hola, Patricio. Hola, Monse. Y ya está por sumarse Teresa Valdés. Así es. Buenos días, Andrés. Bueno, partimos contigo inmediatamente y quería comenzar a propósito de la conversación bien interesante que tuvo Patricio hace algunos minutos con el ex canciller Ignacio Walker, con esta discusión que tiene varias aristas, ¿no?, respecto de la decisión que tomó el gobierno, el presidente, ¿no?, que es quien lleva las relaciones internacionales del retiro de este personal militar de Tel Aviv. Esto ha generado un montón de reacciones y aquí lo curioso es que no hay necesariamente un alineamiento izquierda-derecha, ¿no? Por ejemplo, si uno escucha al senador Iván Moreira, él es uno de los más vehementes defensores de esta medida, incluso otras más agresivas, ¿no? Hay un grupo parlamentario chileno-israelí que agrupa a diputados de oposición y oficialistas. Está ahí Elia Molina, ¿no? Hay varios también que cuestionaron la medida tomada por el presidente. Por eso es complejo analizarlo desde la óptica oficialismo-oposición. Ahí, Andrés, te quería pedir una opinión a raíz de todas estas reacciones que se han generado durante las últimas horas respecto de esta determinación, particularmente de esta, ¿no? El mérito de esta, ya después podemos ir a hablar sobre otras más que se podrían tomar en los próximos días. Claro, me parece que el mérito de esta es totalmente, o sea, que la medida es totalmente adecuada y, y tiene relación con dar al menos señales políticas de un rechazo contundente a lo que está ocurriendo en Gaza, al genocidio que ocurre ahí. Y ahí como país, evidentemente, no es tanto lo que podemos influir, pero sí podemos hacer ciertas cosas. Y yo me pregunto ahí, ¿qué es lo que puede hacer Chile para colaborar a que esto termine, a que termine el genocidio, a condenarlo? Y ahí veo que hay dos caminos que se están siguiendo. Por una parte, estas señales políticas que deben buscar también eco en la comunidad internacional. O sea, por una parte es lo que haga Chile, pero por otra parte es cómo Chile puede tomar un liderazgo e invitar a otros países a que se sumen, a que tomen medidas. Otros países también lo están haciendo, pero ahí la presión internacional puede ser algo importante para frenar el genocidio, para condenar lo que está haciendo Israel. Y por otra parte, la ayuda que se pueda entregar y dar hacia la ayuda humanitaria. Y ahí es importante también el rol que se pueden jugar ciertos diplomáticos que estén en la zona, y por eso también hay que tener cuidado y ver bien cómo estas medidas que dan señales políticas que son importantes no frenan y no impiden que el país pueda ayudar, por ejemplo, en temas como reunificación familiar, que han habido algunos casos de personas palestinas que han venido a Chile gracias al trabajo diplomático y la reunificación familiar. Por lo tanto, creo que esos son los dos caminos en que debemos abordar esta brutalidad. Y creo que es importante abordarlo sin medias tintas, sin matices, porque lo que ocurre en Israel, en Gaza, es terrible, es un genocidio y es el minuto que ya lleva ocurriendo un tiempo, pero creo que hay que seguir elevando la voz de la comunidad internacional para que cambie la situación. La pregunta, bueno, lo de las medidas que anunció el gobierno ayer, efectivamente hubo gente que no estuvo de acuerdo, Andrés, pero me da la impresión que dado lo controversial que es este tema en Chile, quiero decir, fue relativamente consensual, ¿no? O sea, hubo muchas más voces que dijeron que estaba bien que estaba mal. Más compleja es la pregunta que yo le hacía a Ignacio Walker sobre si hay que romper relaciones, que es algo que han planteado incluso dirigentes del Frente Amplio como Erika Ñanco, porque la ruptura de relaciones, si bien es una expresión diplomática categórica,
de repudio a lo que está ocurriendo, en este caso en Gaza, al mismo tiempo implica romper todo tipo de vínculo, ¿no? Y ahí por eso yo recordaba más temprano, y por eso decía que no es un asunto sencillo, que es un asunto complejo, el modo en que la comunidad internacional respecto a Chile en dictadura, repudiando lo que ocurría acá, no rompió relaciones. O sea, no lo hizo Italia, no lo hizo España, no lo hizo Francia, que fueron algunos de los países más solidarios con nuestro país, ¿no? ¿Cómo ves aquello? Em, Como comentaba antes, creo que es importante el análisis justamente en los planos que tú dices. Creo que la señal política efectivamente es contundente, la señal diplomática de romper relaciones es algo que muestra un total rechazo, como ya se ha hecho con otras acciones, pero a la vez hay que ver si aquello impide tomar acciones de ayuda humanitaria, de colaboración con el pueblo palestino, y por lo tanto ahí creo que la visión, y yo no soy ahí experto en política internacional, pero la visión tiene que ser aquello que mejor ayude a terminar con el conflicto. Si es que la ruptura de relaciones va a hacer que otros países sigan ese camino y eso va a ayudar a que el Estado de Israel termine con el genocidio que está cometiendo, creo que es un buen camino, pero sin embargo, si eso no va a ocurrir y lo que va a ocurrir simplemente es que vamos a tener canales cortados para poder prestar ayuda, creo que es mejor buscar otros caminos como el embargo militar, como hay otras medidas que también se pueden tomar, pero de nuevo, creo que el análisis tiene que ser de que acá no hay medias tintas, que el rechazo y la condena al genocidio que está ocurriendo tiene que ser categórica, lo más categórica posible, y aquello buscarlo construir con liderazgo internacional para de nuevo, en la visión pragmática, lograr que esto termine. Y como Chile, un país que está tan lejos y que quizás no es un país grande a nivel mundial, puede así de alguna manera influir y ayudar a que esto termine. Sí, saludamos a Teresa Valdés, quien nos acompaña vía telefónica. Bueno, está el tema instalado sobre romper relaciones diplomáticas con Israel. Hay probablemente no hay tanto consenso como sobre las medidas anunciadas por el gobierno el día de ayer. Solamente como para ahí matizar un poco, porque yo me imagino que aquí también tienen un grado de acuerdo respecto de lo anunciado el día de ayer. Este grupo parlamentario Chile-Israel, que como yo decía es bien transversal, tildó de desproporcionada y parcial la decisión de retirar agregados militares. Aquí, bueno, está, por ejemplo, Jaime Quintana, Juan Luis Castro, está, como yo decía, bueno, Yasna Proboste, ¿no? Hay varios parlamentarios también, incluyendo oficialistas, está Elia Molina también. Agregar también ahí, Teresa, una entrevista que se le hizo en el canal 24 Horas a José Rodríguez Elizondo, quien fue embajador de Chile en Israel, además premio nacional, y él señala que con esta determinación del gobierno del retiro de agregados militares es más caro para Chile que para Israel, mirándolo desde esa perspectiva. Sabemos que hay un intercambio también desde el punto de vista de las armas, ¿no? ¿Cómo ves, Teresa, esta decisión con los matices que yo te planteo de opiniones más bien contrarias, ¿no? Para ahí ver todos los puntos de vista. A ver, me produce sorpresa lo de las opiniones contrarias, pero entiendo que haya distintas miradas. Pero no puedo entender, digamos, de que no haya o sea, ¿cuáles son las propuestas alternativas para avanzar en la solución? No sé si va a haber solución, pero avanzar, digamos, en que termine este genocidio. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué ofrecen como alternativa? ¿Cuál sería la alternativa? Porque esto es decir, de mantener la relación diplomática, que existen los 10.000 chilenos allá, hay toda una serie de observaciones de ese tipo, pero dice, bueno, ¿cómo contribuimos responsablemente? Porque no sé si como le pasa al resto, pero de alguna manera somos todos cómplices, estamos siendo todos cómplices, digamos, de no contribuir a terminar con una masacre o una cosa
tremenda que estamos viendo en vivo y en directo, digamos, todos los días. Entonces, entiendo que pueda producirse, pero no proponen alternativa. La propuesta alternativa de mantener las relaciones diplomáticas ya se ha hecho y no ha habido, digamos, ninguna reacción. Entonces, entiendo, pero me parece que está como fuera, digamos, de lo que de la urgencia que sentimos mayoritariamente. Yo me siento muy contenta de que haya habido una medida, digamos, adicional que pueda ir generando un consenso internacional de avanzar hacia algo, aunque no tenga garantía. Sí, ahí Andrés, bueno, comentar dos cosas, no son preguntas, son como para continuar la conversación nomás. La primera es diciendo Chile un país pequeño, no deberíamos o no debería el Estado de Chile procurar actuar de conjunto con otros países de la región. Creo que a veces medidas que toman simultáneamente 3 o 4 países tienen más efectividad internacional que las que pueda tener uno solo. Y agrego, esta medida que se toma es evidentemente una medida que genera más consecuencias en la política interna que en la política internacional. Eso Sí. es como de sentido común, ¿no? Pero por el otro lado, ¿cómo ves el diálogo con lo que está ocurriendo en el concierto internacional? Mira, cuento, ¿no? Más temprano, mucho más temprano, estaba hablando por WhatsApp con nuestra compañera Fernanda Araneda, quien está haciendo una pasantía en Alemania. Allá en Alemania es bastante más tarde que acá. Y la Fernanda me contaba cómo se está produciendo este cambio de opinión que es histórico de Europa respecto a Israel, ¿no? Y por eso Ignacio Boquier en la entrevista señalaba que había que poner atención porque era probable que durante los próximos días hubiera algunos anuncios de la Unión Europea inéditos o inimaginables, incluso hace 2 años atrás, ¿no? Entonces, en ese contexto es que se está produciendo todo esto de la mirada desde la política chilena sobre la acción de nuestra Cancillería. Bueno, mezclando todos estos ingredientes, Andrés, qué podrías decir? Yo creo que es tan brutal lo que está ocurriendo en Gaza que efectivamente las medidas en el concierto internacional van a ir aumentando, van a ser más países los que se sumen al rechazo, al repudio. Ya vimos, España ya anunció el embargo militar. Yo creo que hay de otros países que evidentemente no podemos esperar nada, dado los dirigentes que tienen. O sea, Estados Unidos, bueno, Estados Unidos más allá de Trump, tampoco los demócratas tuvieron una política distinta, pero Argentina ahora también ha estado con Milei en una posición muy pro-Israel. Pero sí hay otros países que se pueden tomar medidas y para eso el liderazgo, como bien dices tú, yo creo que es importante, tanto la coordinación quizás para tomar medidas conjuntas o bien anunciar una medida para que otros países se animen también a hacerlo y no se vean solos en el espacio de rechazo y repudio. Pero también quería referirme a algo un poquito anterior. Uno sobre el grupo parlamentario chileno-israelí es casi transversal, no hay nadie del Frente Amplio, quiero aclararlo, porque también la declaración de ellos ayer me pareció bastante brutal en algunos aspectos. Y sobre estos matices que hay de cada medida, si es adecuada, no es adecuada, creo que hay planos distintos de la discusión. Sobre cada medida podremos conversar si es adecuada, si es lo mejor, si es lo peor, pero teniendo un consenso de lo que ocurre allá es un genocidio que se debe condenar sin medias tintas y bajo esa base ver cuáles son las medidas más adecuadas. Pero si hay personas que relativizan el genocidio, que dicen Israel está usando la legítima defensa y otras cosas, ahí cambia. Y por lo tanto la crítica a las medidas quizás no es tanto por el efecto en Chile o la medida, sino porque no están de acuerdo en el trasfondo, en la motivación de la medida. Y eso me parece muy, muy preocupante. Porque a todas luces creo lo que ocurre en Gaza es un genocidio y por lo tanto es grave cuando alguien lo relativiza y eso es lo que me preocupa porque también esa relativización muchas veces no se hace transparentemente sino se hace con cuestionamientos a las medidas por otras cosas, por los efectos en Chile, porque quizás perdemos más. Entonces creo que hay que dar una discusión honesta porque de esa forma podemos ir viendo cómo la política internacional se puede realizar con mayor o menor fuerza, pero para eso se requiere una discusión honesta en el Parlamento que puede apoyar estas acciones
y no en base como a esconder cuál es la posición de fondo de algunas personas. Bien breve, Andrés, ¿tú te acuerdas cuántos diputados tiene Frente Amplio? Tiene 19 militantes. Ya, y un par más creo que casi todos, si no todos, están en el grupo interparlamentario chileno-palestino, que es igual de transversal que el chileno-israelí. Y hay algunos casos que son bien notorios. Por ejemplo, el diputado Thomas Hirt integra los dos grupos. Claro, él es de ascendencia judía. El chileno-israelí y el chileno-palestino, sí. Sí, Sí. bueno, gracias por la aclaración ahí, Andrés, Sí, porque, sí. claro, este grupo chileno-israelí podríamos decir que va desde el Partido Socialista hasta el senador Rojo Edwards. Con O todo sea, ese... va desde la Acción Humanista, que sería como Acción Humanista, según el ya, estándar sí. el que estaría más a la izquierda. Claro. Sí, Teresa, bueno, hay dos como menciones, más que preguntas. Ayer teníamos a Mariano Fernández en Política en Vivo en la tarde, y él se manifestaba, al igual que Ignacio Walker, contrario de cortar relaciones con Israel, pero él decía que podía ser una medida razonable la medida que se haga a propósito de tu mención en conjunto con otros países. Es distinto que lo haga un solo país a que lo haga, por ejemplo, varios países de Europa, de América Latina, y él encontraba que podía ser una medida que tuviera cierto sentido, ¿no? Eso como primer punto. Y lo segundo, que ya no sé si llama tanto la atención, pero Daniel Jadwe, ayer en su programa que tiene YouTube semanalmente, criticó fuertemente a el canciller y lo acusó de ser cercano al sionismo, y quizás dice un sionista no reconocido. Lo planteo porque también se ha acusado desde parte del oficialismo, de la izquierda, que ha habido una acción blanda del gobierno en esta materia, que habría intereses, ¿no?, para no cortar relaciones. Ahí, ¿cómo ves esa? Te menciono esos dos elementos, pero puedes agregar otros si lo estimas. A ver, me parece terriblemente doloroso esto de acusar de que si es blando, que si es duro, cuando lo que realmente necesitamos es avanzar hacia una decisión, digamos, de cambio a la situación en la Franja de Gaza. En ese sentido, claro, si vamos a tener una manifestación progresiva de países en un sentido, puede que consigamos algo, pero por ahora no puedo creer, digamos, de que se pueda esta idea de que es blando. Yo también he escuchado mucho, estoy en distintos circuitos que critican fuertemente el que no se haya roto relaciones, pero pienso en las estrategias colectivas y en progresivas, en el sentido de ir dando pasos, porque estamos frente a una situación de que no está claro qué es lo que resulta, qué es lo que sucede, qué es lo que puede ser efectivo. Entonces, en ese sentido me parece, digamos, yo respaldo lo que ha ido haciendo la Cancillería, y es complicado acusar al canciller de blando. Pienso sí que la posibilidad es el ir generando la opinión pública internacional, que uno pensaría que esta serie se amalgamaría más rápido, pero es evidente que Israel tiene un poder enorme sobre todo los países en materia de comercio de armas. Entonces no está siendo fácil, pero al mismo tiempo yo pienso de que va a ser progresivo. Yo comparto, digamos, de que va a haber cada día más gobiernos haciendo señales, y lo ideal sería que pudiera haber un acuerdo general. Pero acuérdense que tenemos además la amenaza de Trump de por medio, o sea, el contexto internacional es extremadamente difícil. Y para Chile muy chico, pues Chile es un país chico, ya se dijo. Entonces, en ese sentido, la posibilidad de ir, digamos, teniendo manifestaciones progresivas con otros países y en conjunto podría ser el camino. Sí. Yo solamente sugiero a modo preventivo no necesariamente poner la discusión sobre romper o no romper relaciones en el plano de más duro o menos duro, ¿no? Porque es una discusión compleja, es súper válida. O sea, yo entiendo muy bien las razones por las cuales se argumenta que hay que romper, pero también entiendo las razones por las cuales hay quienes piensan que una acción igualmente dura puede ser más eficaz sin romper relaciones, ¿no? Y lo digo también a propósito de ciertas experiencias que ha habido recientemente. Ustedes se acordarán, Teresa, Andrés, todo lo que discutimos a propósito del recrudecimiento de las relaciones entre Chile y Venezuela. Claro, ellos rompieron con nosotros. Es cierto, pero
Pero bueno, ahí en algún momento un argumento que daba el gobierno y que parecía razonable era que la inexistencia de relaciones diplomáticas perjudicaba a las comunidades residentes de ambos países, ¿no? A los venezolanos que viven en Chile y a los chilenos que viven en Venezuela también, que por las mismas razones de la dictadura son muchos, ¿no? Ellos y sus descendientes. Entonces no es un debate sencillo, simplemente hago esa prevención. No es necesariamente automática la relación entre ser más o menos duro, romper o no romper relaciones, ¿no? Sí, y a nivel retórico al menos, bueno, y también acciones ante instancias internacionales, el gobierno ha sido bien duro. Es cosa de ver las declaraciones del presidente Boric. Ha habido también acciones, por ejemplo, ustedes se acordarán lo de esta feria de FIDAE, iba a decir Filsa, nada que ver, por eso de FIDAE. Claro, ha habido también una historia no es lo mismo libros que armamento de guerra. Ya. Bueno, tenemos que hacer una pausa, Teresa, Andrés, y a la vuelta les queremos proponer un tema que probablemente tengan harto acuerdo entre ustedes, pero ahí vamos a buscar los matices, que es la presentación de este proyecto de despenalización de la interrupción del embarazo sin causales, ¿no? Y con plazos también. Hay que decirlo, que también ha generado ahí hartas reacciones en el mundo político. Son las 8:59, hacemos un breve corte y volvemos con más en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. La Vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión Cultural de la Universidad de Chile, Radio Universidad de Chile, el Ballet Folclórico Antumapu y el Programa Radial Chile, Su Tierra y Su Gente, les invitan este miércoles 4 de junio a las 19:30 horas y con entrada gratuita al Encuentro por el Valor de las Palabras, con ocasión del aniversario de los 80 años del Premio Nobel entregado a nuestra ilustre poeta Gabriela Mistral. Artistas y cultores serán parte de esta celebración junto al Teatro Nacional Chileno, el Ballet Folclórico Antumapu y los cantores y poetas populares Emma Madariaga, Arnoldo Madariaga y Caro López. Les dejamos invitados e invitadas a la celebración Encuentro por el Valor de las Palabras en Sala Máster. Miércoles 4 de junio, 19:30 horas. Miguel Claro, 509, Providencia. Entrada liberada. Cupos limitados y por orden de llegada. Más información en www.salamaster.cl. Argos Geria, invitando a borrar penas y amarguras, buscando un mejor destino para nuestro país y el planeta, buscando un bello sino. Es una invitación a ser dueños de nuestro futuro, entendiendo el presente con una ayudita de la ciencia, el arte, los lugares y su gente, al ritmo de la música de todo tiempo, lugar y estilo. Y nos dieron las 10 y las 11. Les informamos que debido a la transmisión especial de la Cuenta Pública Presidencial 2025, programada para el domingo 1 de junio, el programa Bello Sino se transmitirá de manera excepcional el sábado 31 de mayo a las 10 horas. Jueves a las 5 de la tarde te esperamos en Travesías, Arte y Política, el nuevo programa de Radio Universidad de Chile dedicado al devenir del arte contemporáneo en Chile y América Latina. Soy Alessandra Muroto y te invito a formar parte de la comunidad de Travesías en el 102.5 FM y por la señal digital radio.uchile.cl.
Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Son las 9:03. Como decía Montserrat, es muy probable que en este tema nuestros panelistas tengan más coincidencias que diferencias, pero es bueno darle una vuelta, ¿no? Desde distintas perspectivas. Yo quisiera, Andrés, partir por aquí. Se ha criticado a la ministra y a través suyo al gobierno por anga y por manga. Por anga uno diría... se le ha criticado por presentarlo recién a última hora si uno mira el tramo de los 4 años del gobierno, ¿no? La crítica de Janet Jara, por ejemplo. Sí, claro. Por manga, que no hay ninguna posibilidad de que el proyecto pase, lo cual, Andrés, salvo que tú estés viendo algo que nadie más está viendo, yo creo que es más o menos obvio, ¿no? Dada la actual composición del Parlamento. Pero sí me ha parecido interesante la narrativa de la ministra, que si uno la sigue como con atención, insiste mucho en que no está haciendo esto para ganar o para aprobar, sino para debatir, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves? Primero, respecto a los tiempos, hubo desde que se anunció que se iba a presentar este proyecto un compromiso de que primero se tenía que aprobar el reglamento del aborto en 3 causales. Eso ocurrió recién el viernes pasado, la Contraloría tomó razón del reglamento, y por lo tanto, cumpliendo el compromiso y cumpliendo los tiempos que se habían propuesto en un principio, se presenta posterior a la aprobación de ese reglamento. También creo que la crítica a veces es un poco oportunista en el sentido, por ejemplo, de Janet Jara, que hoy es candidata y que era parte del comité político, donde justamente se definen cuáles son los tiempos de las políticas de gobierno. Pero más allá de la crítica, por lo menos hay acuerdo sobre la posibilidad de aprobarse. Creo que siempre los proyectos tienen que pasar por el Congreso, es medio obvio, pero se requieren mayorías parlamentarias para los distintos temas para que ellas se conviertan en ley. Esas mayorías se pueden construir, se pueden trabajar de cara a la sociedad, en el debate se pueden ir construyendo esas mayorías como ocurrió en la reforma de pensiones. Claramente el panorama inicial se ve algo adverso cuando salen, creo que 3 senadores socialistas a decir que no están de acuerdo con el proyecto por distintos motivos, pero en el diálogo, en la conversación, quizás también en el propio diálogo que pueda tener el Partido Socialista, porque yo entiendo que esa no es la posición oficial del partido, quizás se pueden ir dando vuelta esas posiciones y logrando mayorías para aprobar algo que es tan necesario cuando los abortos ocurren, existen, las mujeres abortan clandestinamente, arriesgando muchas veces su salud, su vida, y por lo tanto es una regulación que es necesaria totalmente y nos pone a la altura de muchos países que ya la tienen. Por lo tanto, acá se produce a veces una hipocresía donde quienes tienen recursos o tienen acceso a abortos seguros o a viajar a otros países para poder realizarlos, mientras quienes no tienen los recursos tienen que abortar clandestinamente arriesgando su vida. Y eso es una realidad que este proyecto busca cambiar, asegurando el acceso seguro para todas las mujeres, entendiendo obviamente que ninguna mujer se embaraza pensando en abortar, que no es como ojalá todo el mundo aborte. De repente se ridiculizan mucho las posiciones, pero sí las que requieren y necesitan abortar
deberían tener acceso seguro a aquello. Sí. Teresa, bueno, dentro de los argumentos, por ejemplo, de figuras de oposición, hay distintos tipos de argumentos, ¿no? Uno de ellos es que no se debiera ni siquiera debatir porque no son las prioridades, porque hay que priorizar, por ejemplo, seguridad o incluso otros asuntos que tienen que ver con las mujeres, como la sala cuna, pero no necesariamente el aborto, ¿no? Ese es un tipo de argumento, y hay otro argumento ya del tipo más valórico, ¿no? Religioso, en fin. ¿Qué te parece la crítica de que esto no es una iniciativa que debiera discutirse en este momento, que habría que priorizar otras cosas, considerando que, bueno, el gobierno, este gobierno y todos los gobiernos, ¿no? Impulsan distintas políticas públicas al mismo tiempo? O sea, avanzar en seguridad no implica no avanzar en otros temas, ¿no? Que es un poco la línea argumental. Lo que pasa es que si uno rasca un poquito, el argumento es bien malo. Es que, claro, pareciera ser un pretexto, por último, sí, claro, decir, yo me opongo porque encuentro que es aberrante Mejor decir claro, eso, ¿no? Pero los argumentos han ido más por la línea de no es el momento, no son las prioridades, este es un tema que no es mayoritario, también se ha dicho, dentro de las mujeres. Teresa, ¿cómo recibes tú también esas críticas? Bueno, lo concreto es que hemos escuchado este mismo argumento desde hace demasiados años. Cada vez que proponemos un avance respecto de los derechos de las mujeres se ha dicho lo mismo, que no es el momento, que todavía no están los votos, que hay prioridades. Todo eso siempre es lo mismo. Lo que uno tiene que estar recordando es que este proyecto no obliga a nadie a abortar. Entonces, toda la discusión más, entre comillas, valórica, no sé qué más, pero si no se obliga a nadie, es un derecho para aquellas mujeres que se encuentran en esa situación extrema de un embarazo no deseado, y ya sabemos que un embarazo no deseado genera para la vida de las mujeres y para los hijos de esas mujeres una condición que está estudiado, que tiene consecuencias muy negativas. Entonces es tan sorprendente, digamos, dónde se pone el foco. ¿Qué es lo que realmente estamos cautelando? Si nosotros estuviéramos cautelando incluso, ¿no es cierto?, la felicidad y el bienestar de los niños que están por nacer, yo pienso de hace muchos años, y lo escribí hace muchos años, que un derecho humano básico es nacer habiendo sido deseado. Mira, las cifras son muy dramáticas. Cuando tú te vas, la cantidad es muy, digamos, casi sórdido decirlo, pero cuando tú te vas al Sename, te vas a los lugares, ¿no es cierto?, donde hay niños que están con atención por el Estado, no sé qué más, y investiga, esos niños no tuvieron oportunidad, nacieron y no nacieron en los lugares ni en los contextos más adecuados para cuidar su desarrollo. Entonces, si uno mira la esfera global, uno siempre debería apostar a que todo niño que nazca habiendo sido deseado. Y esto es una garantía. Esto es garantizar que las mujeres puedan tomar esa decisión. Y es una decisión de las mujeres. Aquí no se obliga a nadie. Entonces, cuando aparecen diputados, senadores que tienen temor de que finalmente están haciendo un cálculo electoral. Esto lo vivimos con la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, lo vivimos tal cual. Tuvimos diputados, ¿no es cierto?, que tenían muchos votantes evangélicos, entonces que consideraban que no podían hacerlo. Pero cuando tú pones el foco en cuál es el bien que se está cautelando, qué es lo que es algo extraordinariamente valioso para la sociedad, valioso para la humanidad. Sí, decir que solo por constatación del pasado, esta no es especulación, este tipo de temas suele sacar a la pizarra a la derecha, a las derechas. Entonces, si uno lo piensa en un contexto electoral presidencial, además de las convicciones de los que están en contra, uno también podría presumir que está esa preocupación de que no aparezcan no solamente las candidaturas de más extrema derecha, sino la propia Evelyn Matei teniendo que dar explicaciones por su punto de vista sobre la materia, ¿no? Sí, de hecho ha sido una crítica también, que ha habido cálculo electoral en el momento en que se presenta este proyecto. Ahora, pero eso es más viejo que el hilo negro, pues, siempre en los años de elección presidencial se presentan reformas como para empujar la discusión. No, pero simplemente decir, esta es una consideración mía nomás,
Yo como periodista me alegro, siendo súper respetuoso de lo que piense cada cual, ¿ah? Que estemos discutiendo en los paneles políticos estos temas y no otros. O sea, yo a veces le confieso a la Montserrat que me aburre tener que discutir cuestiones que en su momento se discuten con tanta intensidad y que yo sé que una semana después no van a tener ninguna importancia, ¿no? Las acusaciones constitucionales, por ejemplo. Pérdidas de tiempo de los paneles políticos, del Parlamento. O sea, como yendo a una cosa más general, y ahí Andrés te devuelvo la palabra. Comisiones investigadoras. Yendo a un tema más general, me parece edificante que la política se haga cargo de los temas importantes, aunque impliquen legítimas discrepancias entre los sectores, en vez de esta cosa muchas veces operativa, autorreferida, superficial, en la que deriva la política chilena. Bueno, es un comentario, no una pregunta, y Andrés, lo que quieras decir. No, estoy de acuerdo. Muchas veces se pierde el tiempo en temas que, como tú dices, van a durar poco tiempo, que la discusión no tiene ni una sustancia, que tiene más que ver con ganar un punto, sacar provecho, y la política debería estar para discutir temas de fondo como este. Y me tomo de lo que decía Montserrat, porque igual cuando incluso se plantean estos temas, a veces gente los trata de llevar a la otra cancha, y todo esto de los pretextos de no es el momento, es un cálculo electoral, de nuevo es evadir la discusión de fondo y poner pretextos para no discutir el tema finalmente. Y igual como hablábamos antes, como cuando personas discuten quizás sobre la eficacia de las medidas contra Israel, cuando en realidad lo que quieren es defender la posición de Israel, acá pasa un poco lo mismo. En vez de defender que están en contra del aborto y que pueden tener buenas razones, buscan otros pretextos y con eso ensucian la discusión, porque en todos los planos podemos tener la discusión donde cada uno plantee sus posiciones de manera honesta, de manera transparente, y la sociedad discuta respecto a esos argumentos, pero cuando se trata de llevar la pelota para otro lado, para evitar esa discusión de fondo, es cuando no avanzamos, porque no vamos a construir un consenso social si discutimos si esto es por cálculo electoral o no, si era el momento o no, si es la prioridad. Vamos a construir un consenso social discutiendo sobre el tema de fondo, viendo cuáles son las posiciones y viendo si encontramos puntos que generen mayorías para que esto se apruebe. Sí, Teresa, bueno, te traspaso la pregunta que hacía Pato, ¿no? Sobre la importancia de discutir este y otros temas, este en particular, cuando además hay una situación dramática y un poco invisibilizada con la ley que ya tenemos de las 3 causales. O sea, no me acuerdo si fue la ministra que lo decía. No lo decía aquí cuando la traíste. Sí. Respecto de personas, por ejemplo, que tienen que atravesar varias regiones para poder encontrar un hospital que realice el procedimiento. Y estamos hablando de causales extremas. O sea, que se va a morir el bebé, que se va a morir la madre, ¿no? Y el tema de la violación, que además afecta fuertemente a menores de edad. ¿Cómo ves eso, ¿no? Que se discutan estos temas? Porque pareciera que la sociedad buscara como meterlos debajo de la alfombra de alguna manera. Y el sistema político. Y el sistema político, sí. Mira, es imposible no traer a la memoria lo que fue la discusión de la ley de divorcio. Acuérdense cuando la ley de divorcio estaba presentada un proyecto el año 73. Y el año 73, bueno, todos sabemos lo que pasó. Y nos demoramos hasta el 2004. Acuerden como a Ricardo Lagos cuando lo presentó, porque las mujeres hicimos un acuerdo con él para la campaña y él dijo que lo iba a plantear y en realidad empezó a haber una cantidad de acusaciones y finalmente salió, pero imagínense, del 73 al 2004, toda esa cantidad de años, y el tema era el mismo, la discusión era la misma, siempre la tutela sobre las personas. Entonces la discusión es muy, muy extraordinariamente necesaria, porque además plantea otros temas, y es verdad que esto se da en un contexto en que estamos con la baja de la fecundidad, o sea, obliga a mirar a la sociedad en su conjunto y cuál es el desarrollo que estamos teniendo, qué está pasando, digamos, con la vida de las personas que, ¿no es cierto?, tú estás en condiciones, no estás en condiciones de tener más hijos. Y entonces, pero es la mirada global, y en ese sentido yo comparto de que el gobierno está haciendo una mirada integral, digamos, al tema, pero el restar a las mujeres la decisión, la autonomía, la posibilidad de decidir, es algo que necesitamos seguirlo hablando, porque se dan muchos otros planos y
porque las políticas públicas pueden favorecer y modificar esas condiciones. Entonces, a mí me parece realmente muy bueno y positivo lo que ha sucedido con la ley de interrupción voluntaria en 3 causales, como decía la ministra, ¿no es cierto?, y lo que se evaluó con la revisión del funcionamiento hasta ahora, después de todos estos años, muestra que el reglamento era urgente. Lo del reglamento era urgente, se venía trabajando hacía tiempo. Nosotros desde las organizaciones de mujeres que hemos estado en esto estábamos con la preocupación de la lentitud con que salía el reglamento, porque hay una urgencia. Si cada vez que tú ves los datos de cuántos niños han nacido de madres menores de 18 años, tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esos son niños, ¿no es cierto?, nacidos de madres adolescentes. Esos niños, esas niñas no son adolescentes, son niñas, no son madres. Entonces, el ir progresivamente, digamos, subiendo los estándares de lo que es la calidad de vida, la posibilidad de proyectos de vida a las mujeres, es algo que me alegro tanto que la sociedad lo pueda discutir, me alegro profundamente, y que se dé también con la discusión respecto de la fecundidad. O sea, ¿por qué las mujeres están teniendo, digamos, unas decisiones en sus proyectos de vida de incorporar la maternidad o no incorporarla, y en qué condiciones? Entonces, obviamente el discutirlo junto con las salas cunas, junto con toda la ley famosa Papito Corazón, que no se nombra mucho, pero que habla de este mismo tema, habla de este mismo tema. Entonces es un tema integral. Entonces yo felicito, digamos, que podamos discutirlo. Es cierto que cuesta discutirlo porque muchas mujeres les ha costado muchos años contar y confesar de que se han practicado un aborto. Es muy tabú todavía entre las mujeres. Una vez alguna diputada o senadora me dijo que ella nunca le pedían, en ninguna parte donde iba, a las mujeres le pedían de que la ley del aborto. Le decía, es que son las cosas que se hablan en la intimidad y en la confianza. Entonces, conseguir, digamos, que las mujeres vayan en masa a decir, ¿no es cierto?, nosotros, es muy difícil, porque es una decisión dolorosa, porque es difícil, porque, ¿no es cierto?, no se la cuentas a cualquiera porque está penalizada. En ese sentido también que la ministra dice, saludo y le aviso a las mujeres que no las vamos a perseguir, que no va a ser, digamos, una situación en la cual van a estar digamos, en cuestión. Bienvenido, súper bienvenido. Sí, por eso que es importante el concepto de despenalización, ¿no? Porque el aborto ha existido siempre y sigue existiendo bajo condiciones que son complejas para la seguridad, para la salud de las mujeres. Por lo tanto, esto se hace cargo también de una realidad que existe. Las palabras son súper importantes. Por la formulación estar a favor o en contra del aborto es una formulación inadecuada. No estamos... estamos hablando de penalizar, despenalizar. Simplemente agregar algo a propósito de la mención que tú hacías, Tere, a lo difícil que a veces son transformar los cambios culturales en leyes de la República. Tenemos una larga historia de cosas bien vergonzosas, y yo con esto no quiero, de verdad, no lo digo cínicamente, no quiero estigmatizar a la gente o a las personas que puedan tener la posición que quieran sobre este debate puntual, el que estamos teniendo en mayo del 2025, pero sí quiero recordar, por ejemplo, Tere, a propósito de lo que tú decías, que el año pasado, el año 2024, recién se cumplieron 25 años desde que se despenalizó la sodomía, que es una manera indirecta de decir relaciones sexuales entre hombres, ¿no? O sea, durante toda la década del 90, porque la primera vez que se conversó de esto fue durante el gobierno del presidente Elwin, no se pudo transformar esto en ley de la República. Entonces, cuando uno va para atrás, porque esto está en las páginas del Congreso Nacional y todo, y ve las discusiones que se daban en el Parlamento, y ve las opiniones en contra y los fundamentos de personas que hasta el día de hoy tienen roles importantes en la política, como por poner algunos ejemplos, Andrés Chadwick, Iván Moreira, Juan Antonio Coloma, vistos con los ojos de hoy, no parecen declaraciones de 1999, parecen declaraciones del siglo XIX, ¿no? Y bueno, pasa eso con los cambios culturales, po. Y hay mucho otro, tú ponías el divorcio, esto de los hijos dentro y fuera del matrimonio, visto con los ojos de hoy, una cosa arcaica, pero que en su momento generó una batahola tal. Bueno, eso es lo que pasa con los cambios culturales. Sí, pero ni tan cambio. Si uno ve, por ejemplo, discusiones ahora, hace un par de semanas, sobre el tema transgénero, había parlamentarios que hablaban de depravados, ¿no? Cuestiones que totalmente fuera de lugar y que no parecieran discusiones de 2025, como dices tú. Sí, Tere, querías agregar algo. Mira,
para los hijos legítimos y ilegítimos se dijeron cosas horrorosas. Mira, deberíamos tener un grupo de estudiantes haciendo tesis recuperando los debates que se dieron. Se dijeron cosas horribles cuando se eliminó a los hijos ilegítimos y señores muy, muy engolados y muy importantes en nuestra sociedad que dijeron que un polvo no podía dar origen a paternidad. Así derechamente y así otro tipo de cosas. Entonces la relación ocasional no podía dar origen, y lo decían con esas palabras porque además se salen del lenguaje, digamos, formal y cuidado, y se dicen cosas como tú decías, se dicen palabras que no puede creerlo. Y entonces el decirle, mira, todos los niños tienen derecho a nacer y a nacer en condiciones, digamos, de aceptación y no puede que la sociedad los castigue por algo de sus padres. Mira el debate que se dio, y ahora tenemos lo mismo, o sea, de nuevo tenemos el tema de decidir en qué condiciones nacen los niños, y por mucho que nos llenemos la boca de la infancia hasta primero, los niños primero, la verdad es que cuando estamos boicoteando la decisión de las mujeres, no estamos poniendo a los niños primero. Es al revés de lo que dicen, no estamos poniendo a los niños primero, los niños necesitan nacer en las mejores condiciones de acogida, de cariño y de todo, y eso es cuando son deseados, cuando son planificados, cuando forman parte de un proyecto de vida. Sí, Andrés, Teresa, bueno, les quería proponer que en estos minutitos que nos quedan hagamos una breve mención a lo que está pasando con las licencias médicas, ¿no? Porque ya después de que se destapó esta olla la semana pasada, ha habido una serie de, no solamente reacciones, sino que de medidas, de propuestas concretas, anuncios de proyectos de ley, y que bueno, es parte de la discusión, ¿no? Pero por otro lado, ha habido una suerte de relato respecto de los funcionarios públicos en general, que yo creo que es bien delicada, porque en año electoral, en medio de propuestas de achicar el Estado, de expulsar del sistema a 100.000 funcionarios, como lo ha hecho, por ejemplo, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, es un debate que se cruza, ¿no? Que yo creo que va por cuerdas separadas, pero tiende a mezclarse. Por ejemplo, hoy día en el Mercurio viene un artículo que da cuenta de un escándalo que hubo, ustedes se acordarán, por un bono que involucró a casi 40.000 funcionarios públicos, y bueno, la nota señala que a 5 años todavía los resultados de los sumarios no se conocen públicamente. ¿Por qué esta nota está en la portada principal? Porque se vincula con el tema de los sumarios, si es una herramienta eficiente o no, cierta impunidad que habría en el sistema público. Son asociaciones que se hacen, ¿no? Y que se construyen también respecto del empleo público. Ahí, Andrés, te quería preguntar en esa línea, ¿cómo lo ves? Porque si uno escucha, sobre todo parlamentarios, más bien de oposición, que tienen una mirada crítica del funcionario público, se hacen muchas veces asociaciones que no tienen en rigor una relación directa, ¿no? ¿Cómo lo ves? Primero quería acotar una cosita chica respecto al tema anterior, sobre todo los ejemplos que se ponían, que me parece bastante llamativo cómo se dan esas discusiones, como en el divorcio, en esto de los hijos fuera y dentro del matrimonio, que cuando se da la discusión para un sector, sobre todo conservador de derecha, esto es lo más terrible del mundo, son las penas del infierno, y desde el momento en que se aprueba legalmente para adelante, se les acaba el tema, incluso se divorcian, como es bien llamativo que antes de que se apruebe les parece lo más terrible, y después de que se aprueba lo dejan pasar y no siguen en esa pelea, en esa es que no pasa, como... es que no pasa nada, pues, sí. O sea, entonces como constantemente tratar de estar frenando las cosas, pero ya, y saben que en algún minuto va a pasar, y cuando pasa, ok, lo acepto, pero no es como tan honesta la posición finalmente, porque si fuera tan terrible como lo han planteado en cada uno de los debates, yo esperaría que, si esa es su convicción, seguirían luchando para cambiar, para volver las cosas como les parecía, pero saben que culturalmente va más adelante que lo legal, y solamente tratan de frenar la institucionalidad respecto a algo que culturalmente ocurre, y estoy seguro que con el aborto va a ocurrir lo mismo. En algún minuto se va a despenalizar, y socialmente estos sectores les va a parecer adecuado, correcto.
ahora mismo uno ve como les cuesta mucho hablar contra las tres causales porque se hace cargo de un problema real y a pesar de que antes también de que se aprobara, y esto fue hace poquito, era lo peor del mundo, hoy día ni siquiera se atreven a decir que buscarían retroceder en aquello, lo que es una buena noticia para el país, pero muestra lo extraño de su posición. Y al tema de las licencias, dentro de las cosas positivas creo que es bueno que haya un rechazo transversal. Es raro cuando en la política pareciera que están todos de acuerdo y acá hay un rechazo transversal y eso es bueno. Nadie ha caído en defender que este caso, porque me pega a mí acá, porque yo he visto ya que le ha pegado a distintas como colectividades por tener algunos militantes asociados, pero eso no ha dicho que esos partidos, como el Partido Republicano con el alcalde, salgan a hacer una defensa corporativa, sino que una condena transversal y eso es bueno. También creo que desde la izquierda, de quienes defendemos el rol del Estado, de quienes creemos un rol de un Estado presente, fuerte, tenemos que ver la forma de hacernos cargo de estas malas prácticas para que no ocurran, porque van debilitando la institucionalidad, van debilitando la fe pública y justamente es caldo de cultivo para quienes quieren achicar el Estado, quienes quieren que haya desregulación y lo aprovechan. Entonces, lo que tenemos que hacer, creo yo, es tomar medidas eficaces para que esto no ocurra, a ver cómo hacemos que el servicio público y por lo tanto los funcionarios públicos tengan una labor de justamente servidores públicos y que muchos de ellos, la gran mayoría sí lo tiene, pero por estos casos de gente que se aprovecha a veces se mete a todo en el mismo saco cuando también es un poco injusto, pero institucionalmente tenemos que avanzar en medidas de mayor fiscalización, de quizás mayores atribuciones a la Contraloría. Ahí han ido saliendo algunas ideas que yo creo que pueden permitir hacer frente al problema para que la solución no sea achiquemos y debilitemos al Estado. Tere. Yo la verdad es que me siento avergonzada, no puedo creer, digamos, este fenómeno en conjunto de la sociedad, este nivel de transversalidad en algo que por lo menos en mi generación y en mi formación de donde vengo era impensable. Esto es impensable. De pronto prácticas, digamos, que no están dentro de tu abanico de posibilidades de manejo de tu vida aparezcan, me avergüenza. Tengo que decir que me avergüenza profundamente. Y pienso que esta sociedad obviamente nos hace mucho bien mirarnos en el espejo, mirarlos a todos y saber que esto es una práctica transversal que yo pienso que obliga a mirar algunos temas más de fondo. O sea, hay que revisar qué son las licencias médicas y en qué condiciones se dan. Y también las condiciones laborales. Yo creo que ha habido mucho esfuerzo en mejorar los espacios laborales. Muchas veces estas licencias médicas tienen que ver con problemas de salud mental, con otros problemas que se han ido avanzando, digamos, en términos, incluso hasta la ley Carin, digamos, tiene que ver, no es ajena, digamos, a este tema. Y algo que no se ha mencionado, pero yo creo que va a aparecer, que es el tema de los permisos para el cuidado de los hijos menores y la enfermedad de los hijos y la extensión del postnatal. Acuérdense, la extensión del postnatal, una de las razones que tuvo era porque el no tener un postnatal, digamos, hasta 6 meses significaba que las mujeres pedían licencia para quedarse con los niños. Entonces, no es interesante, comparto todo lo que se ha dicho, pero es interesante porque nos lleva a examinar otros elementos de qué es lo que produce, digamos, este fenómeno. Una cosa, lo que pasa es que estamos viendo la parte más indecente, que es los viajes fuera del país, digamos, pero en las licencias médicas, ¿no es cierto?, el examen de las licencias médicas obliga a mirar otros ámbitos de las condiciones laborales, y eso a mí me parece que está bien. Me parece genial que tenga que toda la sociedad mirarse al espejo y decir que somos un poquitito indecentes, que hacemos prácticas, digamos, que no las reconoceríamos públicamente, y bueno, vamos a tener no sé cuántas renuncias más. Me parece todo positivo, pero claro, el esconderse en este tema para la reducción del aparato del Estado es un uso abusivo. Y vamos a tener, yo creo que toda esta campaña va a estar metida fuertemente, y eso no quiere decir de que la centroizquierda y quienes estamos, digamos, por un Estado, por la respuesta del Estado a los derechos sociales, no tengamos que asumir fuertemente una revisión y una modernización del Estado. Se viene diciendo y ahora hay que hacerlo nomás. Sí, no son incompatibles, ¿eh? Igual la defensa de los valores de lo público anda media flacuchenta en Chile. Yo creo que quienes están llamados a hacer esa defensa, creo que deberían esmerarse un poco más. Y respecto al tema de las licencias, lo he dicho como 100 veces, así que disculpen lo repetido,
A mí me consta que a quienes más se enojan con las licencias truchas son los funcionarios públicos que no incurren en eso, porque ven la diferencia entre cumplir, respetar las normas, encarnar bien el rol del funcionario público, echarse encima la pega del lado que está con una licencia médica que no corresponde, ¿no? Sí, no, y es bueno también decir que hay que separar la paja del trigo, o sea, hay licencias que corresponden, hay sectores donde se dan más licencias, por ejemplo, en el sector de la educación. Ayer lo explicaba el presidente del Colegio de Profesores, que eso está dado, por ejemplo, por el tema de la violencia escolar. Él mencionaba el factor del agobio, pero también hemos visto cómo los casos de violencia de estudiantes hacia profesores han incrementado, y eso evidentemente repercute en la salud mental. Y se entiende, se justifica, ¿no? Por lo tanto, ahí hay que también hacer esas menciones. Bueno, qué grandes temas. Qué bueno que hoy día hablamos de temas de verdad. Andrés Kuble, muchas gracias. Que tenga un súper buen día. Muchas gracias, igualmente. Gracias, Andrés. ¿Andas con una chapita de Vinter, Andrés? Sí, por acá. Mira, debería hacer esto en privado, pero lo voy a hacer en público, voy a hacer mala onda. Dile a tu candidato que lo estamos tratando de ubicar hace días para que venga a la radio. Eso. Teresa Valdés, muchas gracias. Gracias. Muchísimo gusto de estar aquí. Igualmente. Gracias, Teresa. Andrés. Son las 9:33. Hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.